Artículo 1. Reformar por exclusión del texto constitucional en el último párrafo del artículo 272, anulando la expresión y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, por lo que ha de leerse: se instituye las Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución y los principios de libre sufragio. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente; Carlos Armando Zelaya Rosales, secretario; y Luz Angélica Smith Mejía. De esta manera estamos presentando un proyecto de ley. Buenas tardes, somos Día Político por TSI. Esto que usted ha escuchado ha generado una controversia y unas opiniones jurídicas de mundo y medio mundo en Honduras. Por esto que presentó el diputado Ramón Barrios, que ya escuché atentamente usted, que ya escuchó. Él habla del último párrafo, pero el artículo 272 tiene 5 párrafos. Y es en el segundo párrafo, porque primero va unas líneas, después va un punto, punto y seguido, y después del punto y seguido aparece esta otra apreciación que él lo dijo. Ahí está. Ahí está. Bien. Aquí tengo dos distinguidos invitados: general en retiro, ex jefe de la institución castrense, Isaías Barahona. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, un gusto. ¿Todo bien, general? Todo bien, gracias a Dios. ¿Su opinión de esto antes de presentar? Excepto las propuestas que nos están haciendo. Mire, estamos acudiendo en Honduras a un ataque coordinado contra la institucionalidad del país. Es un ataque contra la Constitución, es un ataque contra los intereses de Honduras. Está generando una inestabilidad enorme que no solo se queda en el país, que la está viendo el mundo. Inversionistas no van a venir a Honduras porque cuando el orden constitucional se amenaza de la forma que se está haciendo, no hay duda de que cualquier inversionista dice: yo a Honduras no entro hasta que no se defina cómo debe ser. Así que, insisto, es un ataque coordinado, desvergonzado, de un partido que llegó al poder amparado en la Constitución de la República y que ahora quiere pisotear. Así que debemos hacer un llamado a todas las instituciones democráticas de Honduras, a las Fuerzas Armadas mismas y a la población, a que cerremos fila para detener este ataque contra la institucionalidad de Honduras. No se puede permitir. Si lo permitimos, vamos a dar lugar a la formación de un partido único en el país, a la formación de una fuerza totalitaria que va a llevarse a Honduras para donde quiera y nos va a convertir, como ya han dicho por lo menos 2 o 3 ministros de Estado, en países como Cuba o Venezuela, porque han dicho: ese es el modelo que debemos seguir. Falso. Honduras no votó en el año 2021 para seguir un modelo como el de Cuba, como el de Venezuela o cualquier otro país. Los hondureños tenemos la responsabilidad de crear nuestra propia solución política dentro del marco de la misma Constitución que ya tenemos. Póngame de nuevo el artículo, por favor, producción, el 272. Mire lo que dice ahí: se instruye para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Por qué la actual institución castrense dice que no está claro este precepto constitucional? Le pregunto a usted, abogado, gracias por venir, abogado Germán Licona. Gracias, Ramón. Primeramente que nada, darle gracias a Dios por este espacio en este canal, y deseando también que la cordura venga a los políticos. Mire, estamos a las puertas de una nueva crisis generada por personas malignas y perversas que con ideas y mecanismos sistemáticos están tratando de boicotear y obstaculizar nuestra joven democracia. ¿Por qué? Porque vemos cómo esta maquinación está tocando las esferas de la Corte Suprema de Justicia. Quieren entronarse en la Sala Constitucional. ¿Para qué? Para que esta reforma no sea torpedeada y ellos se pronuncien prácticamente denegando en un fallo cualquier solicitud de recurso de inconstitucionalidad o recurso de amparo. Y más aún, cuando en sus cálculos políticos ya están estableciendo de que van a quitarle la personería jurídica a un partido milenario
y no es porque sea el Partido Nacional, sino porque recordemos que quienes cometen delitos son las personas naturales. Las personas jurídicas no delinquen. En ese sentido, ellos creen tener ese poder omnímodo para tratar de llevarnos a una Venezuela, a una Nicaragua, donde, y peor, a Cuba, donde solo hay un partido político. Y en Nicaragua a los opositores se les persigue y se les mete presos. Y lo están haciendo de igual forma en Venezuela. En ese sentido, como ciudadanos conscientes, nos vamos a oponer. Y yo espero que la oposición se amarre los pantalones y que no estén negociando impunidad para poder hacerle frente a esta destrucción que quieren hacer de la democracia. Le pregunto a usted también, general, ¿está claro esta disposición, este mandato constitucional para las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿O es que hay que interpretar otras cosas? No, más claro no puede estar. Es totalmente claro, es absoluto el mandato. Dice garantizar la integridad territorial, la soberanía, sí, el orden, la paz, el libre sufragio, el imperio de la Constitución y garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso no necesita ninguna interpretación de ningún tipo, y menos una ley secundaria que lo que va a hacer es crear vacíos y confundir a todos para que no sea aplicable. Yo no puedo admitir que la ausencia de una ley secundaria derogue la vigencia de un artículo constitucional. Está vigente y debe ser cumplido, y lo debe entender el sector político, lo debe entender el pueblo y lo debe entender la misma institución que está responsabilizada. Fíjense bien que los temas que están relatados en el artículo 272, integridad territorial, soberanía, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y la forma de gobierno, provienen de artículos pétreos. O sea, ni siquiera pueden ser reformados los artículos que tienen que ver con esos temas. Por lo tanto, el artículo 272, que está construido, que fue hecho por el constituyente, para contener esa inmadurez de los políticos, de los sectores políticos, está construido para eso, no puede ser derogado o no puede ser modificado así a la ligera. Prácticamente es un artículo pétreo también, junto con los pétreos que está destinado a defender. Así que aquí yo más bien recomendaría que fortalezcamos la posición de las Fuerzas Armadas como el balance ante la vorágine política en cuanto a quién nombra al jefe del Estado Mayor Conjunto, y deberíamos más bien reformar el artículo 280, donde se dispone que el presidente nombra y remueve libremente al jefe del Estado Mayor Conjunto. Hay que pasar esa responsabilidad al Congreso Nacional. Ya vamos a hablar de eso, porque ese es otro tema que me atañe aquí en el programa de hoy en Agenda, y que quiero que lo analicemos y lo podamos interpretar. Porque el general dice, está clarísimo lo que dice el 272 en su segundo párrafo. ¿Pero y qué pasó con las Fuerzas Armadas en el tiempo de la reelección presidencial? Buena pregunta. ¿Por qué se pasó por encima el artículo 4 constitucional? Cuando claramente dice que se tiene que respetar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, que es obligatoria. Es ahí donde surgen los temores al interior de las Fuerzas Armadas, y que dicen, como decía en el programa de Renato meses atrás, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, y otros que participaron en el programa, cuando hay una resolución judicial, hombre, habrá que aceptarla y habrá que aplicarla. Hay que cumplirla. Claro que sí. Cuando hay una resolución judicial, lo que queda es cumplirla. Sucedió el 2009. Hubo un pronunciamiento, el Ministerio Público hizo una investigación, acusó y se establecieron los requisitos para que se nombrara al ejecutor, que es el jefe de Estado Mayor Conjunto, a que ejerciera su labor como tal. Claro, recordemos que estos momentos no son fáciles, entiendo. En aquel momento al jefe del Estado Mayor Conjunto y a la misma clase política, pero nada cambia hoy. Que venga una orden ilegal o quieran trastocar la Constitución en relación a la forma de gobierno, en relación al periodo de gobierno, que ya está establecido que son 4 años, y con la eliminación a rajatabla, con la exclusión que le hacen a este acápite de esa parte final del 372, párrafo segundo, lo que están llevándonos es prácticamente a tener un poder omnímodo y que no haya, es más, a pesar de que lo mencionan, que dice que el principio, se mantiene el principio que tiene que ver
con las elecciones de libre sufragio. Pero el resultado, ¿cuál es de eso? La elección de un presidente. Entonces, al quitar la alternabilidad del poder, nos está diciendo el que está se va a quedar. Bueno, voy a la primera pausa y cuando regresemos, ese 280 constitucional, que usted lo planteó también hoy en nuestro programa de noticias TN5 Matutino, que se dice el general Isaías también que se reforme. ¿Por qué lo plantea? Después de la pausa. El artículo 280 de la Constitución de la República de Honduras dice: el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional será nombrado o removido libremente por el presidente de la República. En igual forma lo será el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien será seleccionado por el presidente de la República entre los miembros que integran la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, quien será seleccionado por el presidente de la República entre los miembros que integran esta Junta de Comandantes de conformidad como lo establece el escalafón de oficiales prescrito en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué el general en retiro, Isaías Barahona, propone también que se reforme este artículo? Bueno, mi propuesta no es también. Mi propuesta es que en lugar de reformar el 272, que no hay nada que tocarle, se reforme el 280, porque al reformar el 280 se le va a dar el espacio político y el espacio operacional y jurídico suficiente a las Fuerzas Armadas para que no haya confusión. La confusión es mental realmente, porque el artículo 272 es claro, pero si se cambiara el 280 y el nombramiento del jefe de Estado Mayor Conjunto no fuera por el presidente, que es juez y parte de los problemas políticos del país, y sino más bien que fuera por el Congreso, entonces estaríamos alejándolo un poco de la influencia política de uno de los principales fuerzas que ha intentado violar la Constitución de la República. Casi todos los presidentes desde 1980 hasta hoy han intentado cambiar el periodo presidencial o la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Así que lo vimos en el 2009, lo vimos en el año 1985. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y este? En 1985 estábamos en una ley que el jefe de las Fuerzas Armadas era nombrado por el Congreso de la República. En el 85. En el 2009, el jefe de Estado Mayor Conjunto es nombrado ya por el presidente. ¿Qué ocurrió? Cuando el presidente dio una orden ilegal, el jefe de Fuerzas del Estado Mayor Conjunto dijo: no puedo cumplir esa orden, y decidió sustituirlo, porque tiene la atribución que le da el artículo 280. Correcto. Si esa atribución se quita, no puede destituirlo. Tendría que ir al Congreso con un proceso de formación de causa y destituirse con verdaderas causas. Y con 86 votos. Y con 86 votos. Así que es casi, no voy a decir intocable, pero es una posición mucho más fuerte que le garantiza a Fuerzas Armadas y al Estado de Honduras la capacidad de contener la fuerza política desbordada para apropiarse del poder en forma totalitaria, como lo estamos viendo ahora. Este artículo se reformó en el 1999. Sí, cuando era presidente del Congreso el profesor Rafael Pineda Ponce. ¿Y su opinión, abogado Licona, sobre esto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el general. Creo que los constituyentes actuaron con mucha responsabilidad cuando le dieron esas competencias a las Fuerzas Armadas de Honduras para preservar estas 5 atribuciones que están contenidas y que se retrotraen de las constituciones anteriores. No obstante, consideramos que la manipulación que los políticos le quieren dar bajo otro enfoque es lo dañino, y más aún en este artículo 280, que parece que la presidenta de la República es juez y parte. Ella selecciona y ella nombra, cuando debió haber sido bajo otro procedimiento, bajo otra estructura, posiblemente para que haya mayor transparencia y no exista esa sinergia, ese vínculo hasta cierto punto. Yo le decía ahorita al general hablando, desde el momento que hubo esa reforma, los militares lo que están esperando es que les asignen otra estrella y se les asignen presupuestos para manejarlos a su antojo. Y ese es el problema en que han caído, porque están dependiendo directamente de una clase política, no por los principios constitucionales que establece la Constitución, sino muchas veces por cuestiones personales. ¿Está perdiendo credibilidad las Fuerzas Armadas, general Isaías? No, Fuerzas Armadas no pierde credibilidad. Fuerzas Armadas sigue cumpliendo con sus misiones. El problema es que el artículo 272 se ha pretendido confundir.
Fuerzas Armadas tiene toda la atribución de detener cualquier violación a la Constitución, tal como lo dice el artículo 272. ¿Y por qué Fuerzas Armadas? Mire, cuando los constituyentes dejaron ese artículo, primero debieron pensar, ¿hay riesgo en Honduras de que se viole la Constitución, de que un presidente quiera quedarse en el poder? Su respuesta debió haber sido sí, porque dejaron el artículo en principio. Así que si fue que sí, la siguiente pregunta es, bueno, ¿quién puede contenerlo? Debe ser alguien que tenga fuerza, porque si no, le hubieran dejado esa responsabilidad a una institución como los bomberos, o como la AMON, o como el Colegio de Abogados, o cualquier otro. No tiene ninguno la capacidad de detener a un gobierno que arrancó con la intención de violar la Constitución. Solo las Fuerzas Armadas tienen ese poder real, porque tiene ya sea la advertencia del uso de la fuerza o el uso de la fuerza mismo para detenerlo y poner las cosas en orden. Bueno, ¿y qué le pasó a Fuerzas Armadas cuando se religió Juan Orlando Hernández? ¿Qué le pasó a la institución castrense? Bueno, ¿Qué le pasó a la institución castrense? Bueno, y prácticamente no cumplió este artículo 4 de la Constitución de la República. Tiene razón. razón. No digamos el 272. Tiene toda la razón. Vea, no solo falló Fuerzas Armadas, falló toda la institucionalidad de Honduras, porque la Corte Suprema dijo que se podía, el Congreso no hizo nada. Falló incluso la ciudadanía, porque no fuimos lo suficientemente vehementes y fuertes como para decir, esto no debe pasar. Falló Fuerzas Armadas, indudablemente, porque no se cumplió con lo que manda la Constitución. Nos debe quedar de lección. La Constitución es la única cosa que nos garantiza que el país vive en orden, que las instituciones políticas juegan en orden y que nos vemos ante el mundo como un país, como una democracia madura, que es donde todo el mundo quiere vivir. Perfecto. Aguado. Bueno, mire, creo que ya en estos tiempos ya Honduras está saliendo de varias crisis políticas, crisis de corrupción, y de darse esta situación, lo que queda es buscar prácticamente las puertas de la OEA o las Naciones Unidas para poner la respectiva denuncia, porque lo que estamos viendo no solamente se está socavando la confianza en las instituciones, sino que se quieren utilizar prácticas corruptas y un sinnúmero de situaciones en las cuales los mismos estados están obligados a proteger. Creo que se pone en precaria la democracia y bueno, creo que el mandado le salió caro a Mel Zelaya, porque a quien lo mandó prácticamente no lo supo hacer bien hecho, y hoy con las declaraciones que él puso, lo que estamos viendo es que mata al tigre y le tiene miedo a las rayas. ¿Qué dice el abogado Antonio Martínez sobre este tema? Lo escuchamos aquí en Día Político. Porque esto lo regula el artículo 272 de la Constitución de la República en su parte infine, en donde establece pues que el rol primordial de las Fuerzas Armadas, una de ellas, en la parte infine, es precisamente lo que tiene que ver con la alternabilidad del poder. Y si no lo ejerce las Fuerzas Armadas, la pregunta es ¿quién lo va a ejercer? Entonces precisamente las Fuerzas Armadas están para velar por el cumplimiento de esa disposición legal y difícilmente se podría conseguir, ¿verdad?, vía reforma constitucional. Esto ha sido lo expresado por el abogado José Antonio Martínez. Para Día Político, Génesis Molina. ¿Y qué dice el experto en temas también políticos y también jurídicos, don Jorge Illescas Oliva? Escuchemos. El papel que deben jugar las Fuerzas Armadas ante estas situaciones que prácticamente pues están encaminadas a cambiar la forma en la que se ha venido gobernando y específicamente en cuanto a la reelección. Infortunadamente las Fuerzas Armadas siempre han estado al mando del Poder Ejecutivo. En los momentos peores de la violación de la Constitución, las Fuerzas Armadas no han jugado el papel que tienen que jugar. Yo creo que hoy las Fuerzas Armadas, por una acción patriótica, por una acción de patriotismo, realmente deberían de oponerse a todo esto, porque los dictadores que han habido en el mundo, en América Latina, se han sostenido por las Fuerzas Armadas. El criminal dictador de Maduro, a quien ha condecorado como una ofensa para la memoria de Francisco Morazán, es Maduro, es un criminal, es un chacal. Lo mismo sucede con Nicaragua. Las Fuerzas Armadas son los que lo sostienen, no es el pueblo. Lo mismo en Cuba, son las Fuerzas Armadas poderosísimas las que sostienen a ese régimen, no son los pueblos. Entonces, pues, yo creo... Bien,
Esto es lo que han dicho los expertos. Yo voy a la segunda pausa y conclusiones en Día Político con mis invitados aquí en el estudio. Seguimos aquí en Día Político y quiero escuchar las conclusiones, por favor, del tema que estamos abordando. General. Bueno, ante el ataque feroz, desvergonzado que hemos visto contra el orden constitucional de Honduras, yo hago un llamado a todas las instituciones, repito este llamado, al Congreso Nacional, a los partidos políticos, a la sociedad hondureña organizada y no organizada, a la sociedad civil y a los ciudadanos a que cerremos filas y no permitamos que el gobierno o que algunas personas en el gobierno pretendan entronizarse y acumular una cantidad de poder enorme para hacer con el país lo que quieran. Estoy seguro que Honduras no quiere eso, estoy seguro que en Honduras se puede vivir de otra manera y se puede ser un país democrático, pero eso no va a resultar posible si no le damos todo el respaldo a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas debe escuchar que las instituciones políticas, que el Congreso y los ciudadanos estamos exigiendo que se cumpla el orden constitucional y que ellos cumplan con el artículo 272 sin andarle buscando explicaciones porque no las necesitan. Perfecto. Abogado Licona. Le pedimos a la clase política, particularmente al Partido Libre en el gobierno, que ya cese ese ataque frontal para destruir las instituciones. Como hondureños, haremos uso del artículo 40, numeral 1, que nos llama como ciudadanos a hacer que se cumpla el imperio de la Constitución y sus leyes. Y yo le digo, le hago un fuerte llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras. Hagan cumplir lo que establece el párrafo primero del 272 en relación a la obediencia. Obediencia solo a la Constitución y sus leyes. Nada más. Y pidámosle a Dios que la sabiduría y el entendimiento llegue a los corazones de estas personas que mantienen odio y una situación difícil quieren para nuestro país. Saludos y bendiciones. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos y todas una feliz noche.